Creí que era la verdadera hija. Capítulo 2. Innet. De todos los lugares del imperio, ¿por qué Philip había elegido precisamente el ducado Calipso? Pese a la ansiedad, Selena se obligó a mantener la compostura, sobre todo cuando Aidan, al notar su agitación, le aseguró que se inventaría cualquier excusa para evitar que el príncipe heredero se hospedara allí. Y si el heredero seguía insistiendo, él mismo le encontraría un lugar seguro a Selena para que pudiera ocultarse temporalmente sin levantar sospechas, de modo que ella no tuviera la menor necesidad de toparse cara a cara con su ex prometido. Una parte de Selena se sintió profundamente agradecida con Aidan. Sin embargo, otra parte de su mente no podía evitar trazar dolorosas comparaciones entre las acciones protectoras del duque y las falsas promesas con las que Philip la había encadenado en el pasado. No quería comparar a un hombre noble con su verdugo, pero tristemente, después de que las personas más importantes de su vida la traicionaran, la confianza es algo que se quiebra de forma permanente y cualquier muestra espontánea de amabilidad se reviste de sospecha y duda. Selena seguía sin descifrar por qué este ex esclavo se esmeraba tanto en cuidarla, pero como si pudiera leer sus pensamientos, Aidan la tomó por los hombros. Solo acepta mi amabilidad, Selena. No tienes que buscarle un doble sentido ni sentirte en deuda conmigo. Lo digo en serio. Y fue gracias a esa garantía que Selena pudo dejar de lado sus preocupaciones y concentrarse en la administración de la mansión, que a pesar de haber contratado a nuevos sirvientes, la falta de un mayordomo experimentado hacía que la disciplina del lugar pendiera de un hilo. Por ejemplo, mientras realizaba sus inspecciones de rutina, Selena descubrió a una sirvienta abusiva que estaba recargando todo su trabajo sobre los hombros de su compañera, manipulándola solo porque conocía un secreto íntimo. La víctima, al parecer, era madre soltera, y en una sociedad tan conservadora e implacable, aquello era duramente juzgado y condenado al ostracismo, por lo que las mujeres en esa condición rara vez conseguían un empleo digno. Sin dudarlo un segundo, Selena despidió a la abusadora. No obstante, esa problemática sirvienta no era la única que causaba estragos. Había otros empleados que se aprovechaban de la distracción del duque para descuidar sus funciones. Selena sabía perfectamente que esta situación no podía prolongarse ni un día más si quería mantener el prestigio de la casa, por lo que era de vital importancia contratar a un mayordomo de primera línea con urgencia. Y a decir verdad, ella ya tenía al candidato perfecto en mente. El señor Fred Sivan, quien era reconocido por haber trabajado en la casa del vizconde Kellymore, donde su impecable gestión le valió el reconocimiento de toda la capital, haciendo que varios aristócratas de alto rango se disputaran su administración. Sin embargo, Fred se había retirado de la vida pública hacía años para jubilarse de forma prematura. La dolorosa razón detrás de su retiro no era otra que la grave enfermedad mental de su esposa. Selena recordaba que el señor Fred y su mujer habían sido golpeados de la manera más cruel por el destino. Primero, habían perdido a su pequeña hija de tan solo 6 años y poco después, cuando la señora Sivan volvió a quedar embarazada, sufrió un aborto espontáneo sumamente traumático. Aquella doble tragedia la dejó completamente inestable psicológicamente y a raíz de eso, Fred decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicarse al cuidado de su esposa. Por ello, aunque las ofertas de trabajo de otros nobles fueran por sumas cuantiosas, él siempre las rechazaba sin importar el monto, ya que aceptar implicaba alejarse de su mujer y ninguna familia noble estaba dispuesta a darle empleo si él ponía como condición llevar a su desequilibrada mujer consigo. Otra parte crucial del problema era que las medicinas que su esposa necesitaba para calmar sus crisis eran excesivamente costosas. El dinero de la jubilación de Fred no daba abasto y ninguna familia se había ofrecido a ayudarlos. No obstante, Selena poseía una propuesta que sabía que Fred Sivan no podría rechazar. Hacía tan solo unos días, Harris finalmente le había enviado el reporte confidencial del laboratorio sobre los avances de la medicina en la que había estado investigando, junto con varias muestras selladas. Los frascos contenían una fórmula revolucionaria que la misma Selena había estado probando y que milagrosamente había apaciguado los incesantes dolores de cabeza. Su oferta era que ella le brindaría de forma gratuita la medicina exclusiva de su investigación para estabilizar la salud mental de su esposa. Les otorgaría una ala privada
privada y segura dentro de la mansión Calypso para que vivieran juntos, más un sueldo sumamente generoso que superaba los estándares de la capital. A cambio, el señor Fred solo tendría que hacer lo mejor que sabía hacer, tomar las riendas de la mansión Calypso y transformarla en un lugar impecable. Y a pesar de lo obstinado que podía llegar a ser el señor Fred, Selena logró convencerlo. Era una excelente noticia que el mejor administrador del imperio aceptara el puesto. Sin embargo, cuando ella regresó a la mansión entusiasmada, recibió una triste y amarga noticia. María había fallecido finalmente. Aidan se había encargado personalmente de todos los preparativos para que María fuera sepultada con dignidad en el cementerio de la aldea. En cuanto a Will, dado que el duque no confiaba en absoluto en los orfanatos ya que él mismo había padecido los horrores de vivir en uno durante su infancia, determinó que el pequeño se quedaría a vivir en la mansión bajo su protección hasta que tuviera la edad suficiente para elegir su propio camino. Selena se sintió profundamente aliviada al escuchar las decisiones de Aidan. A medida que lo conocía más, se convencía firmemente de que detrás de su fachada tosca, él realmente era un hombre excepcional y bondadoso. Después del funeral, pronto llegó el inevitable día en que Philip arribaría a las tierras del ducado. Al final, no se había podido eludir la orden imperial, por lo que Aidan tuvo que encontrar un lugar para Selena. El lugar elegido fue la humilde morada donde se quedaba Eva, la muchacha a la que Selena había obsequiado su bufanda. Y ahora que el señor Fred se estaba haciendo cargo de la reestructuración del palacio, Selena pudo trasladarse sintiéndose mucho más tranquila. De alguna manera, durante esos días de clandestinidad, su relación con Aidan se volvió un poco más cercana. Selena no se atrevía a llamarlo amigo, pero ciertamente estaban más cerca de esa categoría que de ser simplemente dos socios unidos por un acuerdo de conveniencia. Aunque, a decir verdad, el duque a veces soltaba ciertas bromas coquetas que su sensible corazón no sabía exactamente cómo interpretar. Y es que a pesar de que ella no poseía un título aristocrático, él seguía tratándola con respeto como si continuara siendo una respetable noble. Y mientras Aidan la escoltaba hacia la casa de Eva, en ese momento la tomó del brazo de imprevisto y la empujó detrás de una pared justo al doblar la esquina. Aunque al principio ella no entendió el motivo de su brusquedad, pronto comprendió la situación. Aidan había divisado a un guardia real de la comitiva de Philip inspeccionando los alrededores. Al prestar más atención, Selena reconoció de inmediato a Peterson. Él era el escolta que más tiempo había servido fielmente a Philip. Selena siempre lo había considerado un caballero honorable y respetuoso, pero ahora, en ese momento, el guardia no dudaba en proferir insultos despectivos contra Aidan, llamándolo bárbaro advenedizo y burlándose de sus orígenes a pesar de saber perfectamente que ostentaba ahora el título legítimo de duque. Selena sintió que una profunda oleada de indignación y repugnancia la invadía a medida que escuchaba las horrendas palabras de aquel supuesto e ilustre caballero, pero para su sorpresa, Aidan, lejos de perder los estribos, se limitó a bufar, utilizando su imponente estatura para intimidar físicamente al guardia. Si fueras mi sirviente ya te habría cortado la lengua, pero incluso este bárbaro puede llegar a ser muy misericordioso y castigar a los insubordinados como tú, de formas mucho más civilizadas. Ahora lárgate de mi vista antes de que se me olvide que se supone que soy un noble. El insolente guardia se marchó con las piernas temblando, dando tumbos por el puro nerviosismo, y acto seguido, Aidan se giró hacia Selena y se disculpó por haberle hecho escuchar semejantes vulgaridades, sugiriéndole que lo mejor sería que se mantuviera resguardada en la casa de Eva, ya que la tensión no amainaría por lo menos en 3 días. Sin embargo, las cosas en la casa de Eva tampoco resultaron ser tan pacíficas. Verán, Selena ya se había percatado de los constantes moretones que la muchacha presentaba en los brazos, claros signos de estar siendo víctima de violencia física y coerción. Y dado que no quería presionarla a hablar a menos que la joven decidiera confiar en ella por voluntad propia, Selena no había querido interrogarla directamente, pero una noche mientras ambas se disponían a cenar, la puerta de la humilde vivienda se abrió de golpe. Un hombre alto, calvo y de aspecto intimidante irrumpió en el lugar. Resultó ser el prestamista que mantenía a Eva bajo una constante amenaza para que pagara. Aquella supuesta deuda no era más que una extorsión, un fraude en el que obligaba a la gente
completamente vulnerable a firmar compromisos con intereses tan ridículamente altos que eran imposibles de saldar. Era un acto criminal en toda regla, pero como alguien que conocía a la perfección la ley imperial, Selena dio un paso al frente con valentía, recalcándole al cobrador que las amenazas coercitivas que estaba ejerciendo constituían un delito grave y que si lo reportaba, terminaría tras las rejas de la prisión. Para garantizar su seguridad y la de Eva, Selena le aclaró con voz fría: si nos sucede algo ahora, si somos silenciadas o heridas, no tardará en llegar alguien con un poder inimaginable dentro de la alta nobleza para destruirte. Ambas estamos bajo el patrocinio directo del duque Calypso. Sí, fue una pequeña mentira estratégica, pero resultó más que suficiente para que el cobrador se marchara de allí a toda prisa y con el rabo entre las piernas. Y gracias a esa intervención, Eva no volvió a ser molestada con aquellas viles extorsiones. Días después, cuando la comitiva real parecía dispersarse, ambas se animaron a salir a caminar por los callejones menos transitados de las calles contiguas. Sin embargo, mientras conversaban distraídas, ninguna de las dos se percató de que alguien las había divisado a la distancia. El eco de una voz pronunciando el nombre de Selena a lo lejos hizo que un escalofrío helado le recorriera toda la espina dorsal. Al girarse despacio, vio a Philip parado a escasos metros de ella. Manteniendo la compostura, Selena le pidió a Eva que le diera un momento a solas. Al voltear por completo hacia Philip, el príncipe ya había acortado la distancia física entre ambos de forma invasiva. Su mera presencia le desconcertaba, pero lo fue más cuando él la examinó de arriba abajo y le preguntó con una sonrisa cínica: Veo que estás bastante bien. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Acaso buscas vengarte de tu familia? Ay, no, ¿acaso la que sufría de amnesia no era ella? Philip se había caído de cabeza y había perdido la cordura. ¿Y por qué de repente mostraba tanto interés en sus planes? Piensa en esto como una preocupación tardía. En realidad me gustaría ayudarte, añadió él inclinando la cabeza. Selena sintió que una risa amarga y seca escalaba por su garganta. Philip definitivamente estaba trastornado, así que haciendo un falso y frío ademán de cortesía, se despidió de él con desdén y se giró para marcharse. No obstante, no alcanzó a dar ni 2 pasos cuando él la retuvo bruscamente, sujetándola del antebrazo. ¿Aún tienes esas pesadillas? Los ojos dorados de Selena se volvieron afilados como dagas y sus pupilas se contrajeron. Ella jamás, nunca en la vida, le había confiado a Philip ni a ningún miembro de la casa Starion el tormento de sus pesadillas. Entonces, ¿cómo diablos lo sabía? Tengo que admitir que nunca me gustaste en el pasado, pero este nuevo lado tuyo es sumamente interesante. Si tan solo me hubieras mirado con esa intensidad antes, en vez de actuar como si fueras a romperte en cualquier momento, las cosas entre nosotros habrían sido muy diferentes, murmuró Philip, ignorando su hostilidad y observándola con una fascinación perturbadora. La indignación se transformó en pura bilis. Philip no solo era el artífice de su caída, era un asqueroso y retorcido manipulador. Apartándose bruscamente de su agarre con un fuerte tirón, Selena tomó una distancia segura antes de sentenciar. Y yo tengo que admitir que me equivoqué durante mucho tiempo al leer a las personas. Ciertamente me arrepiento con el alma de haberles entregado un afecto que ninguno de ustedes se merecía. Todos ustedes están podridos por dentro y no necesito tu maldita ayuda, Philip. Así que ve y entrégale tu miserable misericordia a alguien que le importe. Dicho eso, le dio la espalda con perfecta dignidad y se marchó a paso firme, sin percatarse de la siniestra y complacida sonrisa que se dibujó en el rostro de su obsesivo y maquiavélico ex prometido. El día de hoy, Philip encontró inusualmente insoportable la cháchara de Peterson, quien desde que se había sentado en la mesa no había parado de quejarse y hablar del duque Calypso, un hombre que según su subordinado ahora pretendía actuar como un verdadero aristócrata, y por un breve instante la mente de Philip se desvió inevitablemente hacia Selena. No sabía por qué, pero desde que la había encontrado merodeando cerca del mercado no había dejado de pensar en ella. Le causaba un profundo ruido e intriga que ella estuviera viviendo justamente en los territorios de ese ex esclavo, un hombre que curiosamente ahora se esmeraba en aprender sobre etiqueta y protocolos. Philip siempre se había caracterizado por ser un hombre sumamente sagaz y calculador, pero ciertamente dudaba que esos dos hubieran cruzado sus caminos en el pasado de manera fortuita. En ese momento, la voz de Peterson formuló una pregunta que lo sacó abruptamente de sus cavilaciones. ¿Realmente estaba interesado en desposar a la segunda hija del conde Starion? Philip jamás
jamás se dignó a responder a esa pregunta. Sin embargo, pensar en Siena Starion sin duda representaba un factor inesperado, una pieza que originalmente no estaba dentro de sus planes. Peterson, al no recibir respuesta, asumió erróneamente que el mutismo del príncipe se debía al desgaste de la tensa reunión que el heredero había sostenido más temprano con el mismísimo pontífice. Para nadie era un secreto que la familia imperial había mantenido pésimas relaciones con el clero a lo largo de las generaciones, una hostilidad que se intensificó a medida que el templo perdía su antiguo poder político. No obstante, las autoridades eclesiásticas seguían conservando una influencia alarmante sobre el pueblo y la baja nobleza debido al monopolio que mantuvieron durante siglos sobre la famosa poción para aliviar el dolor. Por otro lado, el príncipe aún debía mostrarse diplomático ante ellos, sobre todo si quería afianzar su posición y evitar una revuelta antes de asumir el trono. Pero ¿por qué Philip lucía tan preocupado? Esa fue una duda que Peterson, por su propio bienestar, no se atrevió a pronunciar en voz alta. Al mismo tiempo, Aidan se encontraba reunido con el hermano de Selena. Sion también formaba parte de la comitiva oficial del príncipe y se estaba encargando de desglosar el itinerario que seguiría el heredero durante su estancia. Pero mientras lo hacía, el joven Starion le lanzó una mirada rápida y despectiva al duque, pensando para sus adentros que aquel hombre realmente no era más que una bestia salvaje vestida de seda. Asimismo, Aidan también tenía un concepto muy claro y formado sobre el hijo varón de los Starion, alguien que había sido capaz de abandonar y dar la espalda a su propia hermana sin pestañear. No se merecía el más mínimo respeto. Sin embargo, por muy repugnante que le resultara su presencia, debía cumplir con sus obligaciones protocolares y tolerar las caprichosas peticiones del príncipe. Pero a medida que pasaba más tiempo con Sion y con el príncipe Philip, quien se sumó a la reunión poco después, Aidan fue notando la insoportable prepotencia que dictaba cada una de sus palabras y el claro desprecio y asco que sentía hacia la gente plebeya de su territorio. Pero por mucha impotencia o rabia que aquella injusticia pudiera despertar en su interior, Aidan no permitió que sus emociones lo gobernaran ni traicionaran su compostura, porque necesitaba mantener la cabeza fría a toda costa, principalmente si quería proteger el secreto de Selena, ella que seguía sin recordarlo, pero a quien él había jurado defender desde el día en que la conoció, cuando su nombre era Inet. Manuel Moreno estaba un poco nervioso después de que el sumo sacerdote le solicitara una reunión privada con él. En un principio, el joven sanador pensó que el interrogatorio se trataría de las pequeñas cantidades de medicinas analgésicas que había estado desviando sutilmente hacia la gente más necesitada. Lo había estado haciendo de forma clandestina debido a que el templo seguía negándose a ampliar los fondos de ayuda humanitaria para la población más pobre. Sin embargo, para su sorpresa, el motivo del llamado era muy distinto. El sumo sacerdote en realidad quería obtener información sobre la chica a la que Manuel había interrogado con el fin de comprobar si la joven había recurrido a la magia negra. Todo lo que Manuel recordaba era que aquella joven inocente en realidad se llamaba Selena. Pero, ¿por qué el líder supremo del clero estaba tan interesado en indagar sobre ella? Bueno, lo cierto era que el mismísimo anciano no se habría tomado la molestia de investigar si no fuera porque esa misma mañana el príncipe heredero la había mencionado durante su audiencia. Según sus palabras, llevaba semanas buscándola. Alguien de la alta nobleza la había acusado de herejía, despojándola de sus derechos y condenándola sin la oportunidad de un juicio justo. Incluso había sido encarcelada, pero de pronto la muchacha había sido liberada y se había esfumado. Manuel, quien hasta ese instante no tenía la menor idea de que la desamparada joven a la que había torturado era en realidad la ex prometida del heredero al trono, se apresuró a aclarar la situación, explicando que el verdadero motivo de la acusación provenía de su propia familia, y todo porque Selena había sido capaz de hacer resonar la reliquia sagrada de su casa. Al escucharlo, el anciano se mostró visiblemente estupefacto al principio, pero de inmediato le agradeció a Manuel su tiempo y lo despidió. Una vez a solas, el sumo sacerdote se permitió reflexionar sobre el extraño e inusual comportamiento del príncipe y la revelación que acababa de descubrir hoy. Pero, ¿sería posible que Philip supiera que Selena era la única capaz de hacer resonar el croquet? ¿Qué información se le estaba escapando?
Cuando la comitiva del príncipe se instaló finalmente en la mansión del duque Calypso, ninguno de los presentes esperó que el lugar estuviera en un estado tan impecable, mucho menos descubrir que el mayordomo encargado de regir la propiedad era el mismísimo Fred Sibbam. Sion lo conocía a la perfección, ya que el vizconde Kellymore era su padrino, y las incontables veces que lo había visitado, Fred siempre había sido un excelente anfitrión. Saber que un hombre de su calibre trabajaba ahora para el ex esclavo lo dejó completamente desconcertado, por lo que no tardó en solicitar permiso formal para ir a saludarlo. Philip autorizó tanto a Sion como a Peterson para que recorrieran las instalaciones con el consentimiento de Aidan, y poco después el duque y el príncipe se trasladaron a solas al estudio privado de la mansión. Los ojos claros de Philip recorrieron el lugar con minuciosidad, deteniéndose con especial interés en algunos de los libros de historia que llamaron su atención, y acto seguido se giró hacia Aidan e inició una conversación trivial, comentando que el duque parecía estar esforzándose notablemente por encajar en la alta sociedad y que, a juzgar por su mejoría, era evidente que había contratado a un tutor de etiqueta de primer nivel. Aidan sostuvo la conversación sin inmutarse ni perder la compostura, confirmando el hecho con respuestas breves, sin revelar el menor detalle que pudiera delatar a Selena. Sin embargo, la atmósfera se volvió gélida cuando la expresión de Philip cambió a una de absoluta seriedad y soltó: Entonces, ¿la encontraste? El cambio radical de tema tomó por sorpresa a Aidan, pero no dejó que se viera reflejado en su rostro. Hacía más de un mes, Philip lo había hecho llamar en secreto con la orden de buscar a su ex prometida, quien había desaparecido misteriosamente tras haber sido encarcelada y torturada injustamente, o eso era lo que le había mencionado en ese entonces. Al principio, Aidan había aceptado la misión sin sospechar que Selena Starion era en realidad su añorada Inet, pero una vez que descubrió la desgarradora historia de su pasado, Aidan decidió ocultarle la verdad al príncipe. No, me temo que aún no la he encontrado, respondió Aidan finalmente, sosteniendo la mirada del heredero. Philip guardó un silencio sepulcral, observándolo fijamente como si estuviera sopesando la veracidad de sus palabras, antes de asentir de manera perezosa. Justo en ese instante, un sirviente llamó suavemente a la puerta para anunciar que la cena ya estaba lista y que podían trasladarse al comedor principal. 3 días después, una vez que la comitiva del príncipe heredero finalmente se marchó del territorio, Selena pudo regresar a la mansión Calypso. Las clases de Aidan retomaron su ritmo, sin embargo, por alguna razón, esa tarde el duque lucía mucho más distraído de lo usual. Normalmente él prestaba atención a cada una de sus lecciones, pero hoy su mente parecía estar perdida en pensamientos lejanos. ¿Sucede algo malo?, preguntó ella con cautela, interrumpiendo la sesión. Aidan guardó silencio y pareció debatirse internamente por un instante, pero finalmente fijó sus ojos en ella y formuló una pregunta que no esperó. ¿Qué planeas hacer si nunca logras recuperar tus recuerdos? Selena no había esperado una interrogante tan cruda y personal, pero era un dilema que ella misma se había estado planteando. Tras pensarlo un poco, Selena le explicó que estaba planeando buscar terapia. Pensaba que con la guía de un especialista adecuado, tal vez podría desenterrar poco a poco los fragmentos perdidos de su niñez. Al escucharla, por un breve segundo, los ojos del duque se tiñeron de una profunda y dolorosa nostalgia. Selena tuvo la impresión de que él guardaba un secreto desesperado en la punta de la lengua y que se moría por confesárselo. Sin embargo, el amago de vulnerabilidad fue efímero. Un parpadeo después, la mirada oscura de Aidan recuperó su calidez habitual y sus labios esbozaron una sonrisa reconfortante. Estoy seguro de que lo lograrás, Selena. Tienes mi total apoyo, afirmó él con tal sinceridad que a ella le dio un vuelco el corazón, pero al verlo volver a su postura habitual, Selena parpadeó confundida, cuestionándose internamente si aquella intensa mirada de melancolía que creyó ver en él no había sido más que su imaginación. En los días siguientes, Selena revisó meticulosamente los documentos que Heris le había enviado, los cuales ella ya había reenviado a la administración imperial para obtener la aprobación comercial correspondiente. Una vez que el decreto fuera firmado, se podría iniciar de inmediato la distribución de su medicina analgésica, la cual parecía estar funcionando muchísimo mejor de lo esperado. Según le había compartido el señor Fred en su momento, su esposa se había recuperado de forma notable, tanto así que sus viejos conocidos habían comenzado a preguntar cuál era esa milagrosa medicina, asegurando incluso que estaban dispuestos a pagar cualquier suma que fuera necesaria con tal de adquirirla. Selena se había sentido sumamente emocionada al escuchar
escuchar las palabras de Fred. Saber que su negocio comenzaba a tomar forma le inyectaba una enorme dosis de esperanza, ya que estaba convencida de que cuando finalmente lograra el éxito y el reconocimiento público, podría ejecutar su ansiada venganza contra todos aquellos que le habían traicionado. Por esa razón, necesitaba con urgencia que aprobaran su solicitud de inscripción para la prestigiosa exposición anual, un evento de gran envergadura donde los comerciantes más influyentes participaban para promocionar sus productos. Si la promoción de la medicina resultaba un éxito en dicha exhibición, lograría un progreso comercial mucho más rápido de lo que jamás había presupuestado. Impulsada por esa emoción, Selena se dirigió a la oficina de Aidan para compartir las buenas nuevas, pero al cruzar el umbral, lo encontró completamente dormido en el sofá. Selena se acercó con pasos cautelosos para no perturbar su descanso y así poder contemplarlo mejor. Libre de las tensiones del día, Aidan parecía un joven inocente y pacífico cuando estaba dormido, pensó ella con ternura. Sin embargo, en ese preciso instante, algo alteró el letargo del duque. Su respiración se volvió errática y comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Justo cuando ella extendió la mano dispuesta a despertarlo para librarlo de su tormento, él soltó un nombre con desesperación. Inet. Selena se quedó completamente congelada en su lugar. El nombre pertenecía claramente a una mujer, pero ¿por qué demonios se le hacía tan familiar? Selena comenzó a escarbar con frenesí en su memoria, tratando de desenterrar algún recuerdo asociado a ese nombre, pero otro quejido ahogado de Aidan la devolvió a la realidad cuando intentó sacudirlo por el hombro para despertarlo. Las habilidades de supervivencia de Aidan se activaron por puro instinto, y antes de que pudieran comprender lo que sucedía, el duque la había derribado, y ahora Selena se encontraba recostada en el sofá atrapada bajo el imponente cuerpo de Aidan. El duque la miraba con los ojos completamente abiertos, nublados por la confusión y el remanente del sueño, mientras que Selena apenas podía sostenerle la mirada, abrumada por la vergüenza y la repentina cercanía física. Ambos se quedaron suspendidos en esa posición tan íntima por unos segundos eternos, hasta que Aidan reaccionó, se apartó de golpe y se disculpó profundamente, excusándose de que había estado atrapado en una horrible pesadilla. Selena quiso preguntar qué clase de pesadilla podía ser aquella que lo obligaba a gritar el nombre de una mujer con tanta agonía. ¿Sería acaso la misma persona que salvó en el pasado y por quien se ganó la cicatriz en su mejilla? ¿Se trataría de un viejo amor? Una parte de ella moría por interrogarlo, pero otra facción de su mente la obligó a mantener la prudencia y respetar su privacidad. Así pues, tragándose sus dudas, sacó la misiva oficial que había recibido antes de entrar, una carta proveniente del Departamento Imperial de Salud y Bienestar. No obstante, al abrir el documento y leer las líneas, ambos se quedaron completamente pálidos y consternados. La carta estipulaba formalmente que todos los niños huérfanos sin tutoría legal registrada debían ser enviados de inmediato a los orfanatos del gobierno, y teniendo en cuenta el último registro de vivienda del pequeño Will, la orden dictaminaba que el niño debía ser trasladado al 8º distrito antes de que terminara el mes. Pero más allá de su absoluta negativa a enviar a Will a una institución estatal, el verdadero peligro radicaba en que el 8º distrito era un sector de pésima reputación, un nido de ladrones frecuentado por traficantes de esclavos y toda clase de depravados. El otro gran problema era que si Aidan se negaba a acatar la orden escrita, su acción sería catalogada como un acto de rebeldía y traición a la corona. Aquello le daría el pretexto perfecto al emperador para embargarle todas las propiedades y riquezas que tanto sacrificio le había costado, provocando que Aidan fuera desterrado y apartado una vez más de la sociedad. Selena encontró toda esa situación asquerosamente injusta. ¿Cómo podían pisotear de esa forma los derechos de un héroe nacional? Al ver la impotencia reflejada en el rostro del duque, Selena dio un paso al frente, tomó su mano con firmeza entre las suyas y sugirió con determinación que ambos fueran personalmente al orfanato del 8º distrito para evaluar la situación y hacer absolutamente todo lo que estuviera en sus manos para proteger al niño. Pero, cuando llegaron al orfanato del 8º distrito, Selena palideció cuando supo que el administrador de ese lugar era el mismo sacerdote que la había torturado la última vez, Manuel Moreno. A diferencia de la última vez que se habían cruzado, un encuentro que no había sido precisamente grato ni pacífico, esta vez Selena ya no tenía ninguna razón para temer. En primer lugar, porque la imponente presencia de Aidan a su lado le brindaba la seguridad que no había tenido antes. Y en segundo lugar, porque Manuel se había disculpado sinceramente con ella por los horrores del pasado. El joven sacerdote le explicó con visible remordimiento que en aquel entonces él solo había acudido a la cámara de aislamiento siguiendo las órdenes de una condena oficial
cárcel por herejía, y que verdaderamente jamás llegó a imaginar que ella fuera una víctima inocente de un complot. Manuel se disculpó una y otra vez buscando redimir sus acciones, y habiendo aclarado ese doloroso asunto, Aidan fue directo al grano. Manteniendo su habitual pragmatismo, expuso las razones que los habían llevado hasta allí. Ellos deseaban encomendarle el cuidado especial del pequeño Will, pero antes necesitaban cerciorarse personalmente de que las instalaciones fueran las adecuadas para el bienestar de un niño. Al escucharlos, Manuel los guió a través del complejo, explicándoles con honestidad que si bien el edificio no estaba rodeado de lujos ni comodidades ostentosas, desde que él había asumido la administración legal se había esmerado en transformarlo en un refugio digno, un sitio donde los huérfanos pudieran sentirse seguros y felices con lo poco que la institución les podía ofrecer. Y para brindarles mayor tranquilidad, el sacerdote se comprometió a enviar reportes semanales detallados para que estuvieran más al tanto del día a día del menor. Durante el recorrido, Selena pudo observar que, en efecto, los demás niños del lugar lucían genuinamente alegres y saludables, y al final, crecer en un entorno rodeado de compañeros de su misma edad resultaba mucho más beneficioso para el desarrollo de Will que permanecer en una fría mansión donde todos eran adultos absortos en sus extenuantes jornadas de trabajo. Así que, finalmente, tras analizar la situación, Aidan decidió que lo más prudente y seguro sería albergar a Will allí temporalmente, no sin antes insistir firmemente en que vigilaría de cerca el lugar y que estaría muy pendiente de que al niño jamás le faltara absolutamente nada. No obstante, la calma duró muy poco. Para cuando regresaron a la mansión Calypso, el señor Fred ya los aguardaba en el vestíbulo con noticias sumamente urgentes. La División Administrativa Imperial había enviado una misiva oficial estipulando que Selena debía presentarse en sus oficinas en persona para continuar con los trámites de su proyecto comercial. El verdadero problema radicaba en que el ministro supremo a cargo de dicha entidad no era otro que el mismísimo Conde Starion. Selena habría preferido que la siguiente vez que viera a su padre fuera cuando ella ya hubiese alcanzado la cima del éxito. Bueno, el destino no lo quiso así, y cualquiera que fuera la razón por la que le exigían presentarse en persona no podía deberse a los documentos que había enviado ni a su identidad, ya que ahora figuraba legalmente bajo el nombre de Selena Rayon. Al entrar al despacho administrativo supo de inmediato que el verdadero motivo de su citación era verificar la autenticidad y procedencia de su medicamento. Según el secretario ministerial, conseguir un permiso de distribución no era tan sencillo como en el pasado. Sin embargo, sugirió que si ella decidía tener un gesto económicamente generoso con la oficina, quizás podrían agilizar el engorroso proceso burocrático. En otras palabras, y de la manera más descarada posible, le estaban exigiendo un soborno. Pero justo en ese instante la fría voz del conde Starion resonó a sus espaldas, exigiéndole saber qué hacía ella en ese lugar. El encuentro desencadenó una tensa y violenta discusión en la que el conde comenzó a acusarla de estar tramando nuevas intrigas. Pese a la opresión en su pecho, Selena se plantó firmemente explicando que su visita era de carácter administrativo para su proyecto comercial. Al leer el informe, el conde la acusó sin tapujos de intentar distribuir sustancias ilícitas adulteradas con narcóticos, advirtiéndole que si se comprobaba, él mismo se encargaría de enviarla a la cárcel por fraude. Y quizás tiempo atrás Selena habría intentado apelar a la piedad o al amor paterno del conde, pero como él mismo se había encargado de recordarle, ya no eran familia. Y llena de una profunda indignación e incapaz de soportar por más tiempo las acusaciones crueles e infundadas de quien alguna vez fue su padre, se giró hacia él y sentenció con orgullo: sí, apuesto que eso es lo que usted le encantaría creer, pero no tengo nada que ocultar. Mis papeles están en regla y la ley terminará dándome la razón. Tras decir esto, tomó sus pertenencias y abandonó el lugar a paso firme, y puede que la humillación fuera momentánea, pero los argumentos del corrupto aristócrata carecían de validez legal para negarle el permiso de circulación a largo plazo, y eso bastaba por ahora. 3 días después, se inauguró la gran exhibición anual. Selena recordó con pena que en eventos como ese normalmente habría estado acompañada por Amelia, pero esos días habían quedado atrás de forma permanente, y si se encontraba completamente sola en ese stand, era por una única razón: debía causar una buena impresión por su
sus propios medios. Selena sabía que tenía el viento en contra. Muy probablemente la sociedad la señalaría con el dedo, difundiendo el rumor de que su medicina no era más que un tónico peligroso mezclado con opiáceos. Pero se dijo a sí misma que si de entre 1000 personas lograba convencer a una sola, su objetivo principal estaría cumplido. Tal como lo había previsto, la multitud comenzó a murmurar a su alrededor, tachando su producto de ser el invento de unos estafadores que solo buscaban engañar al pueblo. Sin embargo, justo cuando el desinterés amenazaba con arruinarlo todo, un grito de urgencia resonó desde el fondo del ala principal. Al parecer, un obrero había sufrido un grave accidente de carga y se había fracturado la pierna. Viendo que esta era la oportunidad que necesitaba para demostrar la efectividad de su trabajo, Selena se abrió paso entre la multitud para ofrecer uno de sus viales. La gente comenzó a cuestionar sus intenciones llamándola oportunista, otros la tildaron de hereje y unos cuantos más la amenazaron con reportarla de inmediato ante la Guardia Imperial. Pero a pesar de todas estas hostilidades y advertencias, Selena no permitió que nada de esto la intimidara y la hiciera retroceder. «Esto no es magia negra, es ciencia», declaró con absoluta firmeza. Luego se arrodilló ante el hombre herido y lo instó a beber el contenido, asegurándole que la sustancia adormecería el dolor el tiempo suficiente para que un médico real pudiera tratarlo adecuadamente. El hombre, que se retorcía en una dolorosa agonía, tomó el frasco con evidente duda, pero terminó bebiéndoselo de un solo trago, y a los pocos segundos el elixir comenzó a actuar. Lejos de las bajas expectativas del público, el analgésico no provocó ningún efecto secundario adverso. Por el contrario, el rostro del hombre recuperó el color de inmediato y el dolor desapareció por completo. Justo en ese momento, el cuerpo médico del evento llegó para asistirlo y con la ayuda de algunos voluntarios se llevaron al herido en una camilla. La multitud, que hasta hacía un momento había proferido insultos y burlas sobre el tónico de Selena, comenzó a retractarse de sus palabras y a mirarla diferente. El silencio sepulcral se rompió cuando un hombre gritó entre la masa que le vendiera 10 botellas de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, el escepticismo inicial se convirtió en una puja feroz y desesperada en la que todo el mundo se empujaba por comprar la milagrosa medicina. Selena estaba completamente conmovida y abrumada por el repentino éxito, y dicen que cuando la vida te cierra una puerta, siempre te abre una ventana. En el caso de Selena, que se había negado a rendirse por los golpes de la vida, el esfuerzo finalmente daba sus frutos. Sin embargo, mientras ella celebraba internamente este crucial primer paso hacia su objetivo, un par de ojos dorados la observaban fijamente desde las sombras, destilando un odio puro como si estuviera contemplando a un fantasma resucitado. Era Sienna, quien jamás imaginó volver a ver a la hermana que creyó haber destruido para siempre. Sienna había hecho hasta lo imposible para alcanzar la posición que ostentaba actualmente. Poco le había importado arrebatarle absolutamente todo a alguien como Selena, sabiendo perfectamente que era inocente. Nada de eso despertaba remordimientos en su frío corazón, pues lo único que le importaba a Sienna era el poder. Por esa misma razón se sentía sumamente frustrada y colérica al comprobar que Selena, a pesar de haber sido expulsada con deshonor de la familia de Starion y despojada de su título aristocrático, seguía haciendo que su nombre circulara con fuerza por la alta sociedad, y no de la miserable manera que Sienna esperaba. Pero ¿por qué Selena no podía simplemente desaparecer en el fango y dejarla brillar en paz? Incapaz de seguir presenciando cómo la chica a la que había condenado a la ruina, rodeada de una multitud que la miraba con admiración, Sienna dio un paso al frente y la llamó por su nombre, alzando la voz por encima del murmullo general para hacerse notar ante todos. ¿No te bastó con arrebatarme mi vida en el pasado y ahora pretendes vender ilegalmente tónicos adulterados como si fueran un milagro de la medicina? Selena sabía que tarde o temprano volvería a encontrarse cara a cara con Sienna y que éste intentaría sabotear su camino otra vez. Pero este primer gran éxito suyo no sería opacado por esta intrusa, no, ni volvería a caer jamás en sus manipulaciones. Clavando sus ojos dorados en ella, Selena respondió con calma: por más que te esfuerces, por mucho que ahora poseas todo lo que alguna vez me perteneció, las copias baratas jamás superan al original. Sé exactamente cómo luce el fraude porque he estado observándote desde que entraste a mi vida, y un día te vas a arrepentir de lo que me hiciste, te lo aseguro. Una parte de Sienna se sintió intimidada por la frialdad de sus palabras y por la fijeza con la que Selena la miraba directamente. Sin embargo, se esforzó por no demostrar esa debilidad, principalmente porque toda la muchedumbre de la feria las estaba observando con creciente curiosidad. Se suponía que ella era la víctima de la historia y debía mantener ese papel a toda costa, pero
por qué Selena no parecía estar aterrada ni sumisa a pesar de todo el peso que la respaldaba a ella. Parece que haber sido juzgada como hereje no te sirvió para aprender la lección, Selena. ¿Acaso tienes deseos de volver a pudrirte en las mazmorras del templo? Amenazó Sienna con una sonrisa ponzoñosa. Adelante, inténtalo de nuevo y probaré ante todos quién de las dos es la verdadera farsante. Y solo para que lo sepas, acusarme 2 veces por el mismo delito sin una sola prueba legal no te será tan fácil como la primera vez. Acto seguido, Selena dio un paso firme hacia el frente, reduciendo el espacio entre ambas hasta quedar a un solo palmo de distancia del pálido rostro de Sienna, y le susurró al oído con voz cortante: la gran diferencia es que ahora quien tiene muchísimo más que perder aquí ya no soy yo, hermanita. Así que te sugiero que juegues bien tus piezas, o terminarás exactamente en el mismo agujero miserable del que saliste. Dicho eso, Selena dio media vuelta y se marchó con elegancia, dejando atrás a una Sienna petrificada, con la mandíbula desencajada y sin poder dar crédito a lo que acababa de presenciar. ¿A dónde se había ido la dócil y asustadiza muchacha que creía conocer? Quizás aquella joven sumisa había sido abandonada también, muriendo de forma definitiva el mismo día en que su propia familia le dio la espalda en la oscuridad. En los días siguientes, el inventario completo de sus medicinas se agotó en su totalidad. Gracias a eso, Selena tuvo que enviar una misiva a Geris para duplicar la producción en los laboratorios, y en paralelo continuó instruyendo a Aidan en sus lecciones diarias. Para ese punto, el duque ya había asimilado las reglas más avanzadas y estrictas de la etiqueta de la alta sociedad, aunque a veces le resultaba sumamente difícil reprimir esos vastos juramentos y palabras vulgares que se le escapaban por puro impulso cuando algo lo hacía enfurecer. No obstante, lejos de escandalizarse, Selena había comenzado a considerar esos deslices como una parte intrínseca y adorable de su personalidad. Pero esa tarde, incapaz de contenerse por más tiempo, decidió formularle la pregunta que llevaba semanas carcomiéndole. ¿La persona que te enseñó a escribir tu nombre en el pasado fue esa chica llamada Inet? Sí, Inet. Ese nombre no había abandonado su mente. Por un instante, las facciones de Aidan se volvieron rígidas antes de preguntar con voz baja cómo era que ella conocía ese nombre. Después de todo, hasta donde recordaba, jamás lo había mencionado en ninguna de sus conversaciones previas, y quizás fue la rigidez de su postura o la extrema cautela con la que él pronunció cada palabra lo que le dio a Selena una señal inequívoca. Inet, sin duda alguna, era una persona sumamente especial para él, y el hecho de que el duque cambiara abruptamente de tema un segundo después solo terminó de confirmárselo. De pronto, una oleada de vergüenza y una extraña tristeza que se negó rotundamente a revelarla invadieron por completo. Presa del pánico, Selena se levantó abruptamente de su asiento y, fingiendo una seriedad que no sentía, le notificó que las clases de ese día habían terminado, excusándose de inmediato para retirarse a la privacidad de sus aposentos. Mientras caminaba a paso apresurado por los pasillos, las mejillas de Selena ardían en un vivo tono carmesí. Se llevó una mano al pecho, preguntándose desconcertada qué era exactamente este sentimiento tan repentino, caótico y sofocante, hasta donde su fragmentada memoria le permitía recordar. Jamás se había sentido de esta manera por nadie, ni siquiera en los días que creía amar a Philip. El primer golpe de la venganza de Selena lo recibió sin lugar a dudas Amelia. Dado que las ventas del elixir analgésico habían crecido de forma exponencial, los laboratorios de Geris acabaron la mayor parte de las materias primas del mercado, lo que no dejó margen ni recursos disponibles para que los productos de perfumería de Amelia pudieran ser fabricados a tiempo. De ese modo, la joven se había quedado sin las esencias florales y los aceites esenciales necesarios para sus fragancias, provocando que su contrato con su principal proveedor fuera rescindido de manera inmediata por incumplimiento. Por si fuera poco, los rumores de la capital aseguraban que la codiciada vacante de proveedor se le había otorgado a alguien perteneciente a la familia Rayon, un apellido que Amelia jamás había escuchado en los círculos sociales. Desesperada por salvar su negocio, Amelia no tuvo más opción que redactar una misiva dirigida a esta misteriosa familia para suplicarles un favor comercial. Y días después llegó la respuesta a su petición. Sin embargo, al romper el sello, la carta reveló una verdad devastadora. La persona a la que le había enviado su súplica no era otra que Selena. Fue una situación tan humillante que Amelia sintió deseos de arrancarse las greñas de la pura frustración, pero por encima de su orgullo herido la carcomía una duda urgente. ¿Cómo era posible que alguien que supuestamente había tocado fondo fuera capaz de resurgir con tanta riqueza? Ciega de la ira, Amelia ordenó a gritos a sus sirvientes que prepararan un carruaje a toda velocidad, pues tenía que ir de inmediato a la mansión Starion.
Después de su agitado intercambio con Amelia, a quien logró calmar a duras penas prometiéndole que ella misma usaría sus influencias para resolverlo todo, Sienna se dirigió hacia la oficina del conde. Al llegar allí descubrió que su padre mantenía una conversación con Sion. Sienna apenas logró escuchar algunos fragmentos dispersos del diálogo, algo relacionado con los movimientos del príncipe heredero, pero los hombres interrumpieron su charla en cuanto la vieron aparecer. Con una sonrisa le preguntaron cómo le había ido en su reunión con su nueva amiga Amelia, y adoptando de inmediato una expresión vulnerable y al borde del llanto, Sienna les explicó con voz temblorosa lo que Amelia le había revelado acerca de la ruina de su negocio de perfumes. Les detalló con malicia cómo Selena parecía estar regresando en la capital, impulsada por un resentimiento ciego y empeñada en vengarse de cada uno de ellos a través del boicot. La muchacha hizo un papel actoral impecable, al mostrarse como una víctima aterrorizada por las supuestas amenazas de Selena, y al escucharla, el conde, invadido por la furia, se levantó rápidamente de su asiento para estrecharle en un abrazo protector. Mientras la consolaba, el conde le prometió solemnemente que esta vez él mismo se encargaría de Selena para siempre, asegurándose de que no volviera a estorbar en sus vidas. Y cegado por su propio orgullo, el hombre jamás se percató de la fría expresión calculadora y sumamente complacida de Sienna. Finalmente, Selena había dado el primer gran paso para descubrir la verdad tras el muro de su amnesia y entender el por qué le era imposible recordar su infancia. La primera sesión con Gloria, la especialista, fue más bien una fase de diagnóstico y desahogo, en la que relató todo lo que era capaz de evocar antes y después del traumático secuestro de su niñez. Le habló de sus recurrentes pesadillas, de los agudos dolores de cabeza y de cómo cualquier vivencia previa a los 10 años se presentaba en su mente como un borrón difuso. Lo único que lograba rescatar de ese abismo, aunque de manera muy vaga, era la angustiante sensación de estar huyendo perpetuamente del peligro. Ya veo, entonces, ¿recuerdas con exactitud cuándo fue que comenzaron estos dolores de cabeza?, le preguntó Gloria tomando anotaciones. Selena lo meditó profundamente. Curiosamente, poseía un registro claro de ese momento porque coincidía con el día en que ingirió por primera vez la poción imperial para el dolor. Fue justamente a partir de ese instante cuando los padecimientos se volvieron crónicos. Al hacer un escaneo mental de aquella fecha, Selena recordó que todo ocurrió el mismo día en que regresó del Palacio Imperial, justo después de haber sostenido un encuentro con el príncipe Philip. Al poco rato, la sesión llegó a su fin. A pesar de que Selena no pudo recuperar sus memorias de inmediato, ahora poseía un valioso hilo que parecía aclarar ciertas sospechas que comenzaban a cobrar un sentido perturbador. El día en que se encontró con Philip, tras ser rescatada de su secuestro, fue el mismo día en que empezó a consumir esas pociones para el dolor. Y a partir de allí, los tormentos en su cabeza se volvieron constantes. Pero mientras se esforzaba por escarbar más hondo en ese día, Selena sintió el latido punzante e implacable de un nuevo dolor de cabeza. Era una sensación asfixiante, como si cada vez que intentara forzar el recuerdo existiera un mecanismo sellando esas partes de su memoria, como un candado protegiendo un secreto. Tragándose el malestar, Selena se dirigió a la próxima reunión de negocios que tenía programada en esa tarde. Pero las noticias que le aguardaban no fueron en absoluto alentadoras. El comerciante con el que había firmado un contrato exclusivo para la distribución a gran escala de los nuevos lotes de su medicina quería retractarse del acuerdo. Según explicó el hombre con nerviosismo, esa misma mañana había recibido una notificación oficial por parte del Departamento Administrativo Imperial advirtiéndole que los elixires de Selena contenían elementos adulterados con narcóticos prohibidos. Por lo tanto, todo el cargamento y la distribución comercial debían ser cancelados de inmediato. Lastimosamente, el hombre no quería ganarse problemas directos con el conde Starion, y aunque era evidente que el conde estaba cometiendo un descarado abuso de poder, el comerciante se excusó diciendo de forma fría que los negocios a veces eran así. Y dicen que nunca llegas a conocer a las personas en su totalidad, y Selena estaba comenzando a ver que el conde en realidad era un hombre mezquino consumido por el orgullo, a quien no le importaba usar la influencia del imperio para arruinar la vida de los demás. Siempre había sido un monstruo así de cruel, pero Selena no dejó que esto lo derrotara ni quebrara su temple, porque como bien dice el dicho, las tormentas más fuertes solo demuestran la resistencia de las raíces. Sabía que la verdad caería por su propio peso y que este revés solo requería una estrategia más audaz. Sin embargo, el destino parecía no querer darle tregua. Tras finalizar la amarga reunión, Selena emprendió el viaje de vuelta y al llegar a la mansión Calypso se quedó petrificada al encontrar a Amelia esperándola de pie justo en la entrada principal. Al parecer, hoy, los problemas no dejaban de tocar su puerta.
Su encuentro con Amelia fue breve. Aunque al principio la joven había llegado envuelta en una fachada de falsa nostalgia, Selena cortó pronto su discurso hipócrita. Solo entonces Amelia chilló, mostró su verdadera cara y comenzó a reclamarle el hecho de que le hubiera saboteado sus contratos comerciales. Incluso llegó a amenazarla abiertamente con una demanda legal. Pero todo lo que salía de la boca de esa mujer era improcedente y ridículo, ya que la estrategia de importación había sido originalmente idea de Selena, y al verse acorralada y sin argumentos legales, Amelia arremetió con veneno directo por su mayor debilidad, preguntándole cuánto recordaba realmente de su propio pasado. «Tú no tienes ningún recuerdo ni siquiera de cuando cumpliste los 15 años», soltó con una sonrisa maliciosa. Selena abrió la boca para replicar, pero un frío súbito la paralizó, porque todo en su mente ahora se sentía como un perturbador efecto Mandela. Recordaba vagamente los costosos vestidos y los ostentosos regalos, pero al mismo tiempo la escena era borrosa, carente de rostros reales, como un escenario ensayado. Amelia bufó con desprecio, agregando que ningún tribunal se tomaría en serio las palabras de una desequilibrada mental que ni siquiera era dueña de sus propios recuerdos, y luego se marchó dejando a Selena sumida en la confusión más absoluta. Ella intentó calmarse, creía recordar su fiesta, incluso recordaba el regalo que Philip le había enviado, pero forzar esas memorias atrofiadas estaba provocándole un dolor de cabeza tan agudo que sentía que el cráneo se le iba a partir en dos. En ese instante, una epifanía la golpeó. La única forma viable de recuperar esos recuerdos y demostrarse a sí misma que no estaba loca era encontrando su antiguo diario personal, aquel que había dejado atrás en su vieja habitación en la mansión Starion. La pregunta ahora era, ¿cómo diablos haría para regresar a ese lugar sin ser atrapada? Mientras tanto, Aidan había solicitado la asistencia y el rigor de Jackson para perfeccionar y pulir su técnica de esgrima. Su intención era participar en el prestigioso torneo de caballeros que estaba próximo a celebrarse, como sucedía de forma tradicional en cada primavera, un magno evento donde los mejores espadachines de todas las familias nobles del imperio se unían en feroces enfrentamientos. Al caballero ganador no solo se le otorgaba una cuantiosa recompensa monetaria, sino también el honor de ser condecorado personalmente por el emperador, y Aidan quería ganar esa competencia como diera lugar, y lo hacía con el único propósito de obtener la influencia necesaria para proteger a Selena de cualquier amenaza. Más tarde, el duque llegó al gran salón de la mansión donde Selena ya lo aguardaba. Según lo que ella le había adelantado el día anterior, las lecciones que le impartiría esa tarde serían sobre etiqueta y baile de salón. El gran baile de gala anual con motivo de celebración del cumpleaños del príncipe heredero se llevaría a cabo dentro de un mes. Por lo tanto, ella había insistido en que era vital que él dominara el vals a la perfección, y al notar el ligero deje de duda y timidez en el semblante del duque, Selena tomó sus manos y las condujo hacia su cintura y sus hombros, colocándolas exactamente en la postura reglamentaria. «No hay necesidad de estar tan nervioso, Aidan. Ahora, mira mis pies y sigue el ritmo de mis pasos». Selena se mostraba sumamente profesional contando los tiempos en voz alta. Sin embargo, el pobre Aidan estaba en un plano astral completamente diferente. Tenerla tan cerca, respirar su aroma y sentir la calidez de su cuerpo lo tenía pensando en cositas que nada tenía que ver con la coreografía, o bueno, quizás en una danza horizontal. Y por primera vez desde que comenzaron las clases, el duque lucía absolutamente perdido en las lecciones, equivocando los giros y ganándose un ceño fruncido por parte de su maestra. «Aidan, tienes que enfocarte en tu pareja hasta el final», lo regañó ella, y si supieras, amiga, que el pobre hombre tenía muchísimo más que su enfoque apuntando directamente hacia ti. Pero, en fin, retomando la música, ambos continuaron bailando. Poco a poco, Selena notó que Aidan se volvía más diestro y seguro. Sus movimientos antes rígidos se transformaron en un compás natural y sumamente elegante. Sin embargo, de un momento a otro, la atmósfera cambió. Selena sintió que la presión de la mano de Aidan en su cintura se volvía más firme, atrayéndola un poco más hacia él. Cuando alzó la mirada sorprendida, descubrió que Aidan la estaba observando con una fijeza tan ardiente y devota, como si ella fuera el único ser vivo que existiera en todo el universo. Sus mejillas se tiñeron de un vivo color rosa en un segundo. Se volvió dolorosamente consciente de la abrumadora cercanía entre ambos, de la respiración de Aidan rozando su frente y del calor de su pecho. El corazón le dio un vuelco tan violento que se estremeció, y en un descuido imperdonable, terminó pisando con fuerza a su alumno. Selena abrió los ojos de par en par avergonzada por su torpeza, pero lejos de quejarse o mostrar dolor, Aidan solo esbozó una sonrisa de medio lado que la dejó sin aliento. Tienes que enfocarte en mí hasta el final, Selena. Ay, moto Cristo en Jesucristo. Incluso la pobre Selena se quedó mínimo como un múltiplo verbo
lobotomía o lo que sea. En fin, escuchamos y no juzgamos.